¿Qué onda? Estamos en un nuevo video. Este es un video un poco diferente. De hecho, quería hacer un video sobre estos aparatos que están aquí. Este es uno, es el Echo de Amazon. Ahí pueden ver que está la cajita del Echo de Amazon. Es la versión 3, está bastante... pues ya tiene su tiempo este. Y tengo otro, entonces quería hacer un video hablando un poco sobre esto, mientras cuento pues también cosillas como lo hacía antes. Está de huevos, pero está raro porque tengo una linterna que literalmente me ilumina donde sea que vaya. O sea... vean, me estoy metiendo en un cuarto que está completamente oscuro, que aquí antes hacía directos. Güey, me veo completamente. El problema, yo no veo ni madres, entonces veo la de esta, pero en candila. Pues sí, obviamente, pero me veo bien, que es lo importante. Aquí está la otra, vean, es una versión blanca. De hecho, yo nomás le cambié los cablecitos, como pueden ver. Como pueden ver, el cablecito es de color negro y como pueden ver de este lado pues de color blanco. Esto se lo cambié simplemente por mamón. Y ya, estoy escuchando música en este dispositivo. De hecho, Alexa, sube el volumen al 5. Alexa, sube el volumen al 5. Alexa, baja el volumen al 2. Alexa, para. El problema que me di cuenta ahorita es que antes no tenía premium. Ahorita compré premium porque es mucho más cómodo si tienes alguno de estos aparatos tener premium. No puedo poner en todas partes. Cuando tienes más de dos, algo que está muy chingón, que neta está muy chingón, es el grupo en todas partes. El grupo en todas partes es básicamente un grupo que se unen todas tus bocinas a un solo canal de sonido. Entonces, si tú pones una canción de Spotify, en vez de que se escuche solamente en esta, se puede escuchar en las dos. ¿Qué tiene de genial esto? Que se escucha en tiempo real. O sea, yo pongo la canción, me voy allá y no notaré nunca la diferencia. De verdad, funciona muy genial esta opción. De hecho, es algo que me llama la atención, que me gustaría comprar otra bocina, porque la neta, el hecho de tener varias donde te puedan escuchar, y si quieres poner música en toda la casa, se puede poner música en toda la casa o conectar las tres bocinas en el mismo lado y hacer que se escuche mucho más fuerte. Antes tenía las dos aquí, una estaba donde está en la mesita y la otra estaba allá atrás, porque cuando ponía música la neta escuchaba más perro, pero es una tontería ya que los comandos de voz estaban utilizando en la misma habitación y es más práctico hacerlo de dos. Algo que tiene muy chido es los comunicados, o sea, no es una review como tal, pero sí quiero hablar de tener dos, qué ventaja, y bueno, también uno de tener solamente uno. Si tú no conoces este aparato, la neta, o estás dudando de qué rollo, primero, es muy bueno, es una bocina que la neta vale mucho la pena porque tiene comandos y cosas muy prácticas. Alexa, sube el volumen al... me dejó mal. Alexa, sube el volumen al 5. Alexa, ¿qué tal? Pura vida, Mae. Ok. Alexa, canta algo. Hoy podría Alexa, para. comer. Canta muy culero. Alexa, envía un comunicado en 10 segundos. ¿Cuál es el comunicado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comunicando. No sé si se alcanzó a escuchar. Alexa, sube el volumen al 10 en todas partes. Alexa, envía un comunicado. ¿Cuál es el comunicado? Hola, ¿qué tal? A ver si me escucho. Alexa, sube el volumen al 10. Alexa, envía un comunicado. ¿Cuál es el comunicado? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Creo que sí se alcanzó a escuchar esta vez. Básicamente esa opción se puede hacer desde el celular. Si tienes la pantallita, está muy chingón porque puedes enviar hasta fotos y que todos la vean en una parte de la sala. Esta no, esta simplemente es por audio. Se puede enviar por el celular. Tú te metes a la aplicación, pones hola, ¿qué tal? O no sé, ya voy a llegar o salí, o quieres enviar un comunicado para que la gente que esté ahí le llegue el mensaje de esta persona te dice que, y se escucha en todas las bocinas. Está muy chingón. Lo único malo es que tiene que hacerse a una sola cuenta y ahí sí es un problema, ya que si vives con más personas, que es lo más probable, ¿no? Güey, esta madre está muy chida, pero no encuentro la forma todavía de separar Spotify. Si yo pongo Spotify aquí, Alexa, baja el volumen al 4. Aquí voy a empezar a cortar el audio para evitar el copy. Alexa, abre Spotify. Alexa, siguiente. Ahí se puso una canción. Si yo abro acá Spotify, se va a abrir aquí Spotify, pero se va a cambiar el artista. No sé si me explico. Alexa, pon Bad Bunny. This is Bad Bunny and Spotify. Alexa, baja el volumen al 4. Alexa, Alexa.
Baja el volumen al 4. Vean esta mierda. Se quitó de acá. O sea, obviamente si lo pongo en todas partes se ponen ambas, pero no puedo poner dos mismas canciones. Si yo pongo en esta bocina, tengo que ponerlo por Bluetooth si alguien más lo está escuchando del otro lado. No hay tanto problema, pero sí tienes que tomarlo en cuenta porque está raro. O sea, la neta está chido eso del grupo en todas partes y ver si puedes administrar si llegas a tener más de dos dispositivos o pues con dos. Alexa, para Spotify, porque me van a meter copia. Alexa, para Spotify en Alexa 2. Lo chingón de eso es que si te sabes el nombre de todo, puedes hacer comandos exactamente hacia uno o hacia otro. Yo lo tengo separado por números. Este es Alexa 1 y el otro es Alexa 2. Simple. Si yo quiero hacer una acción, no sé, Alexa, pon un recordatorio en 15 segundos. ¿Para qué es el recordatorio? Para comerme un pan. Muy bien. Es un ejemplo. Voy a recordarte dentro de 15 segundos. Por cierto, cuando suene el recordatorio, puedes posponerlo diciendo, vuelve a recordarme en 15 minutos. Ok, ¿ya lo dijo? Recuerda, comerme un pan. Alexa, para. El único problema, comillas, es que creo que no se puede dividir. A ver, vamos a calar algo para ver si se puede o no se puede y dejarme de dudas. Alexa, pon un recordatorio en todos los dispositivos. ¿Qué es el recordatorio? Comer un pan Cuando quieres que te lo recuerde. en 10 segundos. Muy bien. Voy a recordarte dentro de 10 segundos. Esto es un recordatorio. Comer un pan. Pero no sé si le puso acá también. Diría que no. Quiero arreglar el error que me refiero. Simplemente no puedo poner el grupo en todas partes. Ya esto sí funcionaba, solamente dejó de funcionar porque como me hice premium, cambié mi cuenta de Spotify y con la cuenta que estoy ahorita, pues no está vinculado del todo bien. Guacha. El grupo se llama En Todas Partes. Creo que ahí se ve. Y pues está Alexa 1 y Alexa 2. Ambas están en línea. Aquí tienes Spotify en el grupo Casa. A ver. Creo que ya quedó. Le cambié el nombre, antes lo tenía como En Todas Partes. Suena más chido así. Funciona. Tan ilógico como extraerme de tu piel. De hecho, estoy grabando el video a 2.7K. Yo sé que al final, recuerda, por dentro y por fuera. Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Y ahí ya. Mami, tú sientes la diferencia. Voy a apagar la luz. Alexa, para. Se para en todas partes, perfecto. Vean, este es la cosa que compré. Es una lámpara que ilumina un chingo, o sea, exageradamente. Vean solamente. ¿Ven esa madre? Ok, se ve bien. Perdón, el espejo estaba sucio. Pues la lámpara la compré, es con batería portátil, entrada tipo C, está bastante cool. Y me compré también pues otras cosillas. ¿Qué sería esto? Es una pila de 10.000 miliamperios. Está de huevos, la neta. La estuve calando solo una vez, pero sí carga bien. Carga rápido, que es lo importante. Solo tiene un puerto de entrada, pero carga rápido. Eso sí está chido. En comparación de otras pilas. Y pues la verdad eso sí me favorece bastante. Y pues de 10.000 miliamperios. Aparte de que te dice esto el porcentaje, ¿no? Está chingón. Se supone que te aguanta mucho. O sea, me podría cargar la cámara y estar con la pila conectada durante mucho tiempo sin problema o con la batería de arriba. Podría hacer muchas cosas chingón. También compré a mi computadora ahorita que estoy haciendo directos en Twitch y toda esa onda. Pues ya me urgía, ¿no? Un update pequeño. Le compré 8 GB de RAM a mi pequeña computadora. Y pues sí me urgía, la neta. Ya para hacer directo se nota más fluido. O sea, mucho más. Yo dije, nah, no es tanta diferencia. Sí se nota, güey. O sea, 8 GB de RAM de diferencia. Eran buenos para lo que tenía, pero al hacer directos y jugar juegos que me exigían 8 y algo de gigas, pues era un poco saturado. Ahorita que tengo los 16, me va mejor programas de edición, me va mucho mejor. Bastantes cosillas que son detalles que a lo mejor no ves prácticos, pero pues si usas bastante la computadora como mi caso, que de verdad lo uso bastante. Estoy seguido en Twitch, ahí pueden seguirme, ahí uso las dos pantallas. Ahí hago directos, tengo mi micrófono que me salió algo carillo, un HyperX y pues está de huevos, ¿no? Yo recomiendo sobre las Alexas y esta onda que la verdad le saquen provecho. Esto no es como tal una review, es más de dos aparatos. De hecho, quería mostrar algo, pero no lo tengo ahorita, que serían las lámparas que prenden y apagan con comandos de voz. Tengo una que no es como tal una lámpara, es una adaptación extraña. Básicamente es como esta lámpara, pero compré un aparato que salía más barato que
cortabas el cable de una extensión, el cual la extensión la hace pues como tal, pues la hace que la puedas controlar con comandos de voz, programarla. Está muy chingón hacer algo así. Nada más que pues la tiene mi hermana, yo no. Esta es la lámpara. Se puede hacer así con lámparas. Yo quiero comprar algunas. Esto está muy chingón porque tú puedes programar todo, decir que todos los días a las 12 de la noche se apaguen. Esto es algo que a lo mejor gente que lo tiene no lo sabe. Neta, puedes programar de que, güey, si pasa esta hora y está prendida la luz, que se apague. No que se prenda, pero sí que se apague, que eso es muy útil, ¿no? Programar que todos los días se apague a tales horas si está prendido tal luz. Puedes hacer muchas cosas, programar desde aquí mismo. De hecho, yo quiero comprar una con pantalla porque la que tiene pantalla está súper chingona, ya que la pantallita es touch, entonces tú puedes controlar también con comandos de clic. Y eso está muy chido porque si llegara a apagar cosas, no sé, desconectar, prender, conectar la compu, cargar las pilas, cargar todo. Se pueden hacer hasta ventanas, se pueden hacer que se abran cortinas de forma de domótica, que esa sí está un poquillo más cara, pero también se puede. Quiero que vean lo de acá, ¿ok? Para que vean el volumen de literalmente el aparato. Alexa, pon una alarma en 5 segundos. Esto que en 5 o 10 minutos empieza a sonar muy fuerte. A ver, subiendo el volumen. Esto va subiendo gradualmente. No sé cuánto es el tiempo de que empieza a subir, pero literalmente sí te despierta. O sea, yo incluso que me da cosa de repente despertarme, no me despierto tan fácil. Esta madre te despierta. Me pasó porque yo en la mañana tengo configurado que todos los días a las 6 de la mañana se sube el volumen, porque siempre en la noche suelo bajar los volúmenes del dispositivo, ¿no? Y también lo tengo automatizado para que se baje el volumen. Esto lo hago porque es muy práctico el hecho de que se te llega a olvidar, no sé, de repente es la 1 de la madrugada y hablas y se te sube el volumen y empieza a hablar muy fuerte. Para que no pase eso, lo tengo automático todo, se apaga, se sube y se baja el volumen automático. Y en la noche dejé música pero muy bajito y se me olvidó decir que se apagara la música en cierto rato. Al levantarme en la mañana, a las 6 de la mañana literalmente se subió todo el volumen de golpe. Y eso sí me despertó. No sé qué canción era, pero me despertó muchísimo. Subamos el volumen. Este es todo el volumen. Estoy alejándome lo máximo de mi casa. Se alcanza a escuchar. No sé si en el micro se alcanza a escuchar, pero se alcanza a escuchar. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Alejandro Pulido. No olviden suscribirse si no lo estás. Voy a estar subiendo videos de forma más constante ahora sí. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte si no lo estás. Coméntame si quieres algo que opinar aquí abajo en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, en Twitch sobre todo, en Instagram, que ahí posteo y de repente respondo preguntas, o si alguien me contesta, pues contesto los mensajes. Instagram es mi red social para hablar más. Ahora sí es todo, espero que te haya gustado. Yo soy Alejandro Pulido y ahora sí.